manos y en esta hora dile: habla mi vida. Es lo mejor que puedo escuchar. Vuelve a decirle lo mismo: habla mi vida. Es lo mejor que puedo escuchar. Así como estás con tus manos en alto, cierra tus ojos. Padre eterno, clamamos en el nombre de Cristo Jesús que la palabra que hoy tienes para nuestra vida sea una palabra, Señor, que caiga en buena tierra y esta lleve mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si se lo vas a dar, dáselo con todas tus fuerzas. El Señor está en este lugar. Él es digno de que le glorifiquemos, de que le exaltemos. Amén. Ocupa tu lugar y juntos atendamos a la palabra de Dios. Vivimos en un país donde hay muchas cosas que se han hecho cultura. Y algunas es la prevención. La prevención en nuestra nación es indispensable y entonces nos vamos a dar cuenta que hay prevención en las escuelas para que no sufran accidentes los niños. Hay prevención en los hospitales para que no haya más infecciones. Hay en las comunidades prevención para que en caso de desastres naturales se sufran las menos consecuencias posibles. Y entonces hay muchísimas, y que si hablamos a alguien que tenga este conocimiento nos puede hablar muchísimo acerca de las prevenciones para evitar muchísimos problemas. Y es en todos los lugares. Bueno, no lo llaman así las mamitas, pero en tu casa, mamita, actúas con prevención. Nada menos la estufa que tienes, por lo general, tiene un seguro. ¿Para qué? Para que los pequeños no la enciendan. Y eso es prevención. No la hiciste tú, pero sí la compraron ustedes. ¿Para qué? Para que no haya accidentes en casa. Y así en todos los lugares hay muchísimo que hablar y que accionar con respecto a lo que es una prevención. Pero hay algo que lleva a que esto funcione. ¿Sabes por qué? Porque la prevención sin acción no funciona. La prevención sin acción no funciona. De nada sirve que allá en la escuela te estén hablando cómo prevenir accidentes y tu hijo no lo ponga en práctica, no accione. Y nada menos el 19 de este mes hubo una actividad nacional y esta actividad fue para prevención de sismos. ¿Y qué tienes que hacer? Accionar. Yo creo que sí hubo muchos que dicen, no, solo es simulacro, acá nos quedamos. Y cuando es una realidad, tienes que accionar para evitar lo menos posible de los problemas. Y entonces, dentro de esa cultura, te repito, sí hay prevención, pero si no hay acción no va a funcionar. No va a funcionar. Y esto pasa con la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vamos a leer, a escuchar todo lo que nos ayuda a prevenir la misma muerte. Y hemos escuchado enseñanzas estos últimos domingos acerca de la apostasía. Pero si no hay una acción, escuchará el ser humano y volverá a escuchar y volverá a escuchar y seguirá en la misma condición. ¿Por qué? Porque no hay una acción. No hay una acción. Y aprendíamos que la apostasía no es de aquel que ignora la palabra de Dios. No la conoce. Apostasía es el que ya sabe y retrocedió y negó a Cristo Jesús. Entonces hay una acción que se debe practicar, se debe de poner en práctica para evitar
todas las consecuencias, para evitar todas las consecuencias, porque todo programa, sea social, gubernamental, todo programa que esté puesto o que se haya activado para evitar problemas, si no hay una acción del ser humano, es en vano. Si no hay una acción del hombre que está escuchando y que debe de ser partícipe, es en vano, no funciona, no funciona. ¿Por qué? Porque el prevenir, hasta hay un dicho, es prevenir, ¿para qué? Para no lamentar un deceso, un problema, un accidente, una pérdida y muchas más cosas. Es prevenir para no lamentar. Entonces nosotros cada domingo venimos y escuchamos, cada domingo. Mira, los programas de prevención son todos los días, todos los días, todo el año. Y entonces, dependiendo de la temporada, hay programas de prevención. Y aquí en esta casa, todo el año hay mensajes para prevención. Todo el año hay mensajes para prevención. Y sabes que sí, gracias a Dios por un varón que Dios trajo y tiene en esta casa, el apóstol. Gracias a Dios. Pero no es él, es Dios hablándole a él para que un pueblo viva prevenido, para que una iglesia no sufra las consecuencias de no haber, más bien de solo haber oído y haber olvidado lo que se le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y en donde sea, en tu casa dice, te lo dije. ¿Por qué? Porque se lo dijo y no obedeció. Y así dice la mamá, el papá, te lo dije. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues tomar en cuenta cada palabra que viene a nuestra vida para prevenirnos. Cada palabra que viene a nuestra vida para prevenirnos, con el fin de que el ser humano no sufra las consecuencias. Y hay desde consecuencias leves hasta consecuencias que trascienden a lo eterno. Hay consecuencias que trascienden a lo eterno. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice en Deuteronomio. Escuchar la palabra de Dios, dice, para procurar hacer. Es una acción. No es solamente saber y conocer. En la mañana escuchamos, hay mucha gente que conoce la palabra, pero la ha torcido. Conoce el principio divino y lo ha torcido. Nosotros cada día que venimos a este lugar, Dios nos está hablando. ¿Para qué? Para prevenir, para no tener las consecuencias. Y las consecuencias muchas ocasiones causan dolor, causan tristeza, vienen a la vida del hombre, destruyen matrimonio. Las consecuencias de solamente haber oído y no haber actuado. Destruyen familias, acaban con la gente y muchos, es lamentable, pero llegan hasta la muerte, consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros al escuchar la palabra de Dios, no solamente digamos, estuvo bien tremenda la palabra de Dios y 50 metros, así dijo papá, 50 metros y ya se te olvidó. Se olvidó de qué fue. Ay no, pero estuvo bien bueno, bien tremendo, nos dieron, pero bien duro. ¿De qué fue? 50 metros y ya no se acuerda. Porque vivimos tiempos muy difíciles y al leer la palabra de Dios podemos leer repetidas ocasiones. Y en los últimos tiempos va a suceder esto. Y en los últimos tiempos va a pasar esto otro. Y en los últimos tiempos, pero también nos dice qué debemos de hacer nosotros. Cómo debemos de vivir cada uno de nosotros. Y es esa prevención, pero nosotros debemos de accionar, hacer algo. No lo va a hacer, no lo va a hacer alguien más. Somos nosotros, porque estando sentado de aquel lado es bien fácil decir, ahí te hablan. Es muy fácil decir, te están hablando a ti. No, es Dios me está hablando a mí en este momento. Dios quiere un cambio en mi vida. Dios es el que está hablando. Antes de iniciar dijimos, Señor, háblame. No es háblanos, Señor, háblame. Háblame, ¿a quién? ¿Para qué? Para tomar el consejo y no recibir las consecuencias de solo escuchar y no hacer lo que tengo que hacer.
para no recibir las consecuencias, que estas pueden llegar a ser fatales. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4. Demos lectura unidos y va a ser en el capítulo 4, el versículo 20 al 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Inicia diciendo, hijo mío. Levanten la mano los hijos de Dios. A ver, levanten la mano los hijos de Dios. Ah, sí, ya me di cuenta. Ok. Dice, oye, escucha, está atento. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. No es al ser humano, es lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y al poner atención a la palabra de Dios, entonces vas a poder guardar en tu corazón. Pero si desde el principio no pones atención, no la vas a poder guardar. Hace muchos años, bueno, no tantos, mi mamá preocupada porque la hija andaba en el mundial, se fue al mundial, llevó a un pastor a la iglesia, a la casa, con la indicación de háblele a mi hija. Y yo me acuerdo que mi mamá me había puesto a planchar las servilletas. Ya estaba planchando las servilletas. Llegó el pastor, se sentó enfrente de mí, estaba el burro ahí, yo planchando, y empezó a hablar. Mira, hija, y me empezó a decir. ¿Sabes una cosa? Yo contestaba, pero nunca supe que me habló. Porque con toda la intención yo viajé mi mente en otras cosas. No quería saber nada. ¿Llegó el sonido? Sí. Pero nunca lo pude guardar en mi corazón. Él se fue, oró por mí y se fue. Cuando tú vienes y escuchas la palabra, pon atención. Porque lo siguiente es guardarla en tu corazón. Te va a ayudar en todo momento. No nada más porque sí, la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera. Para que cuando sea viejo, no se aparte de ella. No porque sí está ahí escrita la palabra de Dios. ¿A cuántos desde pequeño les hablaron la palabra de Dios? A mí sí, y le doy gracias a Dios. Aunque en ese tiempo yo no quería saber nada, pero yo le doy gracias a Dios porque mucho de lo que yo te puedo decir, textos, versículos de la palabra de Dios, los aprendí cuando niña. Porque nos motivaban. Yo creo que se acuerda el pastor. Nos motivaban haciendo concursos y ahí entrábamos para concursar los niños y era pura palabra, era palabra. Y entonces, no porque sí está escrito eso, tú la escuchas, la vas a poder guardar. Si no la escuchas, no vas a poder guardar la palabra. ¿Qué vas a guardar? Así le pasó a pastora Celia. No pudo guardar nada de esa ocasión. ¿Por qué? Porque no puso atención. Y cuando tú la guardas en tu corazón, en el momento indicado, esa es una lanza, puede ser una semilla, puede ser la bendición que te libre de las circunstancias adversas. Y entonces la palabra se convirtió en esa prevención en tu vida. Nos han estado mandando lecturas. Si yo digo levanten su mano quienes están haciendo las lecturas, quizás alguno por compromiso diga amén. Pero no queremos eso. Queremos que en realidad esas lecturas tú las tomes, sea ese alimento, porque aquí mismo dice que es la palabra de Dios.
leímos que es la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que es, no, en la cita que leímos que es medicina. Dentro de todos los programas sociales hay para prevenir enfermedades. Hay para prevenir enfermedades, pero nada como la palabra de Dios. Sí lleva a cabo todas las prevenciones naturales, sí, pero nada como la palabra de Dios, porque te libra para que tú no caigas en tal situación y te libra de la misma muerte. Cuando ya estás enfermo, la palabra de Dios es medicina. Y cuando dice de tus huesos, es de adentro hacia afuera, porque es en vano escucha. Llegar a un panteón y poner flores, eso no resucita muertos. Tampoco pintar una tumba blanca lo hace limpio. Ya adentro hay gusanos. Esto quiero decirte con esto, que todo inicia desde adentro, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Viene y desde adentro comienza a limpiar, comienza a cambiar, comienza a transformar, y viene esa sanidad. Viene sanidad emocional, viene sanidad física, viene transformación, viene cambio a la vida del hombre. ¿Sabes por qué? Porque dentro de las cosas que hace el gobierno son reformas, son cambios, pero las reformas son externas. Y el ser humano en una comunidad puede haber necesidad de reformas, los tiempos cambian, pero el ser humano en sí lo que necesita es un cambio interno, no externo. Porque lo externo es efímero, lo externo es pasajero. Pero cuando hay un cambio interno adentro en tu corazón, en tu mente, viene a cambiar todo en tu vida, viene a cambiar hasta tu entorno. Porque aquel que no ha cambiado su interior sigue metido en la cantina, sigue metido en el mismo pecado, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo y cometiendo lo mismo. Pero cuando llega y entra la palabra, viene ese cambio y cambia tu entorno. ¿Por qué? Porque ya no siente el hombre seguir metido en ese lugar, seguir con las mismas amistades. Ya no es lo mismo en la vida del hombre para seguir haciendo lo mismo. Y ahí está la prevención, porque ese lugar te llevaba a la muerte. Esas amistades no te traían nada bueno, ni te lo traen si es que las tienes. No hacen nada bueno en tu vida, nada bueno en tu vida. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando viene a tu vida, trae ese cambio, trae esa transformación, te hace libre de aquella condición, en la que has estado viviendo. Viene y hace un cambio, iniciando de adentro hacia afuera. Escucha, el cambio que se efectúa de adentro hacia afuera es la mejor prevención para tu vida. Esa es la mejor prevención para tu vida, un cambio de adentro hacia afuera. Porque los cambios de afuera es como solamente quitar el fruto que salió malo del árbol, solamente. Pero si no se va hasta la raíz, el árbol va a seguir dando malos frutos, va a seguir dando frutos dañados. Pero cuando viene un cambio interno, mira, cuando viene ese cambio, que tú recibiste la palabra y dejas que el Señor obre, penetra hasta lo más profundo, esa palabra hace el cambio, hace la transformación. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, que alcanza a penetrar, que alcanza a cortar. Y dice la palabra de Dios en hebreo que es como espada de doble filo, que alcanza a partir el espíritu, el alma, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos estado escuchando la palabra y sí estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que nos manifiesta que Cristo viene. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios lo podemos ver que está sucediendo. Vivimos en un país no bélico, pero el hecho de que sea un país no bélico no quiere decir que no están sucediendo las cosas ya, que es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo. Están sucediendo y démosle gracias a Dios que vivimos en un país no bélico, donde tenemos la bendición de Dios, que cada domingo, el lunes, el jueves, el viernes, todos los días puedes venir a adorar a Dios.
Y esa es una bendición muy grande, el que tú puedas venir y adorar a Dios y nadie te está esperando allá y nadie te lo está prohibiendo, y no hay un ejército que donde ve al hombre que busca a Dios lo mata. Aquí no hay eso. Por eso debemos de aprovechar la bendición que tenemos. Nosotros debemos de aprovechar esta bendición, amado. Nosotros debemos de valorar, porque puedes tener en tus manos una Biblia. Hay naciones que no es así. Hay naciones que les está prohibido. Tú y yo tenemos esta bendición y debemos de valorar esta bendición, que todavía podemos abrir nuestra ventana, poner alabanzas, poner la palabra de Dios en audio y nadie te va a decir nada. Nadie te va a decir nada. Pero si tú no tomas esa palabra, es precisamente una prevención que ha sido soltada para tu vida, pero sin acción. Y sin acción, mira, no va a funcionar. No va a funcionar. Es necesario que tú entiendas que para qué Dios te dio la palabra. Leímos en Proverbios 4 y dice de la siguiente manera. En Proverbios 4 leímos: no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a tus tuétanos. Son vida, son vida. Escúchame, la muerte es separación. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, estás más cerca, tienes vida. La muerte se define como separación. El que no lee la palabra de Dios está separado de Dios. Está separado de Dios. Por eso tú debes de tomar la palabra de Dios y cada día escudriñar las escrituras. Hasta dice en Timoteo: porque en ella os parece que tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús, del Padre. Ahí está lo que Dios hizo, ahí está la voluntad del Padre, ahí está escrito. Pero hay muchos que saben esta palabra, pero no accionan. Hay muchos que solo la tienen por conocimiento y no accionan. Lo que Dios quiere es que no sea un libro más en tu casa. Lo que Dios quiere es que no sea un libro más, ni una enseñanza más, ni una prédica más, ni un día más que tú estés aquí sentado y vayas y no guardes la palabra en tu corazón, porque en el momento indicado te va a librar del mal. En el momento indicado la palabra te va a librar del mal. ¿Cómo funciona? Así como el padre, así como el maestro le da la indicación al hijo, a los alumnos, de no hagas esto. Si tú lo haces así, te va a pasar esto. Las indicaciones del maestro: haz las cosas de esta manera para que puedas aprobar. Y entonces así funciona la palabra de Dios, porque en el momento en que lo vas a hacer, dice: no, me dijeron que no, y no lo haces. Yo me acuerdo que cuando era chica, pues a mí, yo me imagino que sí me dijeron y no obedecí. Abrí un pasador y lo metí en el, ¿cómo se llama? En el contacto. Imagina, ya, así fue el sonido y el gritote. ¡Ah! Pero cuando yo ya tuve a mis hijas, fue tanto aquel impacto que se me quedó grabado y que hasta ahora me acuerdo, que todos los contactos en la casa tenían seguro. Todos. Y mis hijas crecieron y ahí tenían, ya más grandes se los quité, pero siempre ahí estaba, acción, porque puedes evitar muchas cosas. Si tú no accionas, ahora sí, tropecé con la misma piedra. ¿Por qué? Porque ya lo has escuchado, pero sigues en lo mismo. Y la palabra de Dios dice: guárdalas, porque son vida. Consérvalas, porque son sanidad, son medicina, van a traer sanidad. Y no solamente física, te van a traer sanidad emocional. Hay una palabra que viene y penetra en ti. Y el Señor me hizo libre cuando yo escuché esa palabra. Sí, porque es medicina, porque penetra. Y mira, escúchame, el consejo es bueno, pero cuando a mí me dieron el consejo, me viajé y no recibí nada. Pero llega un momento en que tú recibes una palabra y esa palabra te cambia, te transforma,
te hace libre. Arranca aquello que nadie pudo arrancar de ti, lo saca de raíz, porque es una palabra de Dios, no es palabra de hombre. Viene Dios y suelta esa palabra por medio de un siervo, por medio de un ministro, por medio de tu líder, y eso viene y arranca aquello que te tiene en una condición detenido, que te tiene en una condición paralizado, con miedo, con ansiedad, con tristeza. Esa palabra viene y hace la obra en la vida del ser humano. Por eso es necesario que en tu vida siempre procures escuchar, leer, tener presente la palabra de Dios. Tener presente la palabra de Dios. Aquí la mayoría pues ya son de adolescentes hacia arriba. La mayoría sabe leer. La mayoría puede ir y tomar la Biblia. Y si no lees, porque hay quienes no leen, pues la mayoría tiene un celular. Pon un rato la palabra en audio, escucha la palabra de Dios. O sea que ahorita ya no hay, es que no sé leer, ni siquiera decir es que no veo, porque las letritas no las alcanzo a ver. ¿Cuántos han dicho eso? Mira, no las alcanzas a leer, pero hay audio. O sea que ya no hay nada con lo cual tú puedas poner un pretexto, porque son pretextos, es decir, por eso no leo la palabra, por eso no sé, es que esa palabra yo nunca la había escuchado. Si no la habías escuchado es porque no has accionado en escudriñar, en leer, en profundizar, en recibir la palabra. No lo has hecho. Y además, cada domingo aquí tú tienes la oportunidad de estar escuchando la palabra. Y cuando tú escuchas las alabanzas, la mayoría o todas son basadas en la palabra de Dios. Las alabanzas que aquí entonamos son basadas en la palabra de Dios. Y ahí, mira, tu espíritu es edificado, tu espíritu es el que recibe, tu espíritu es el que se vivifica. Y entonces viene ese cambio. Entonces es cuando viene la transformación. Pero tú tienes que estar atento cada vez que Dios te da la oportunidad de estar en la casa de Dios para recibir la palabra de Dios. Otra de las cosas que leímos es: y guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Ahí está la palabra de Dios. Guárdalo. Guarda tu corazón, porque por medio de lo que hay en tu corazón vas a tener vida o vas a tener muerte. Porque ¿de qué hablamos? De lo que hay en el corazón. Guárdalo, consérvalo. Mira, en los tiempos que vivimos vamos a escuchar sin fin de cosas que el propósito es desviar al hombre del camino de Dios. Y lo escuchamos en la mañana. Cosas que son malas, pero parecen buenas. Y a lo que es bueno le dicen malo. Sin embargo, depende de cada uno. Y la verdadera sabiduría no está en la carrera que tú tienes, los que ya terminaron su carrera. La verdadera sabiduría está en poner por obra la palabra de Dios. Porque tampoco es sabiduría solo tenerla aquí. Eso es conocimiento nada más. Pero la verdadera sabiduría es cuando lo que sabes, si es un versículo, si son dos, si son más, que los pones por obra. Ama a tu prójimo. Pregúntate, ¿amas a tu prójimo o no lo puedes ni ver en pintura? ¿Por qué? Porque entonces solamente es conocimiento, porque no se está poniendo por obra. Y te dije al principio, prevención sin acción no funciona, porque ahí está Dios previniéndonos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, hay una seguridad de que puedas amar a Dios que no lo ves. Pero dice, no, Dios sabe, yo sí amo a Dios, Él lo sabe muy bien. Yo amo a Dios con todo mi corazón, y lo que me digan, bueno, Dios está diciendo, ama a tu prójimo. Y es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos confronta, y a veces cuando escuchamos esa palabra quisiéramos hacernos a un lado para que pase y al de atrás. Para mí no, solo al de atrás. Y no es así, es una palabra que Dios nos está hablando, es una palabra que Dios quiere que nosotros la guardemos en nuestro corazón para vivirla. Saliendo de aquí, si ves a tu prójimo que te hizo, que te dijo, que te tornó, acércate a tu prójimo. Esa es la acción.
Acércate, lo menos que tienes que hacer es saludarlo y bendícelo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, pero no con hipocresía. Oh, Dios te bendiga. No, con un corazón verdadero, ve y bendice al prójimo, el cual a lo mejor te hizo. A lo mejor sí te hizo. Tú habla, ve y haz, y esa acción va a traer cambio a tu vida. Amén, dáselo al Señor, dáselo con todas tus fuerzas, porque Dios es el que nos está hablando esta mañana. Dios es el que por su amor nos está hablando de esta manera. Quiero que leamos lo que nos dice en el versículo Proverbios 4, en el versículo 24. El que continuaba dice así: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. A ver, léelo fuerte tú. ¿Qué dice? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón. Tú vas a hablar de lo que estás lleno. Si está, entonces va a suceder esto. En lugar de hablar perversidad, eso ya no va a salir de ti porque ya no está aquí. Está la palabra de Dios. Ya no va a salir eso. No vas a hablar perversidad, cosas malas. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aleja de ti la iniquidad de labios. No vas a hablar por lo que te heredaron: odio, coraje, rencor, mentira. No vas a hablar eso. Tú vas a hablar la palabra de Dios. Y Lucas lo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha, los niños hablan más de juegos, hablan más de TikTok, hablan. Yo de repente los veo y veo las carcajadas que tienen los niños y yo, no, pues es lo que están viendo, es de lo que se están llenando. Es de lo que se están llenando. Ve con esos pequeños y pregúntales un texto. No, bueno, pero no solo son los niños, también los adultos. Porque aquí no están los niños, también los adultos. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Si está la palabra de Dios, eso vas a hablar. Y entonces tus labios no hablarán perversidad. Tus labios no van a hablar de aquello que te heredaron, iniquidad. Los vas a apartar de esa iniquidad. ¿Por qué? Porque tú sabes en parte lo que fue en el pasado con tus padres, pero tú no vas a hablar eso. Tú vas a hablar la palabra de Dios. Y donde quiera que tú te pares, puedes hablar la palabra de Dios. Escucha, donde quiera que tú te pares, puedes hablar la palabra de Dios. El otra vez iba bien acelerada con una de mis hijas porque iba a ir a comprar unas cosas. Voy bien rápido, así camino, voy bien rápido. Y resulta que vi a una persona a mi lado. La vi desde un poquito lejos y la vi pasando, vi que lloraba. Y no sé si di como 2, 3 pasos más allá y ¡pum!, que me regresa el Señor. Y le empecé a hablar de Dios. Esa persona vive en San Fernando, allá donde voy a hacer Casa de Paz. Allá vive. Miren cómo Dios pone el momento para que aquello que tú guardaste en tu corazón lo sueltes. Ay, Señor, pero no ha habido la gloria en las calles. Pues no ha habido la gloria en las calles, pero ve y manifiesta la gloria de Dios tú en las calles. ¿Por qué estás esperando hasta que 20 salgan? Tú manifiéstala en tu casa. En lugar de decir eres un burro, bendícelo. En lugar de maldecir con flojo, necio, terco, bendícelo con palabra. Porque lo que hay en ti, eso es lo que va a salir, y esa es una acción. Dios te ha dado. Contados son los que tienen menos de medio año aquí. Son contaditos. La mayoría ya tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese cambio? La palabra de Dios. Dice, guárdala en tu corazón para que tú no hables perversidad, para que no hables esa iniquidad que hay ahí. ¿Por qué? Porque si no ha entrado la palabra, sigue la iniquidad. Y la iniquidad es lo torcido o lo que tuerce lo recto. La herencia de maldición, 4 generaciones atrás o más.
La iniquidad es aquello que te impulsa para lo malo. La iniquidad es aquello que te jala hacia el mal y que llegó por herencia. Pero si no ha penetrado la palabra, ahí sigue esa herencia de maldición. Y entonces hablan. Y escuchaba a la gente que dice: pero si usted supiera, es que antes, si usted supiera, usted no vivió lo que yo viví. Ni tú viviste lo que yo viví. Cada quien vivió de diferente manera y Dios nos trajo a este lugar con un propósito: llenarnos de la palabra de Dios para hablar verdad y el amor de Dios a nuestro prójimo. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de los que estamos aquí no solo tengamos conocimiento, llenos del conocimiento nada más, del conocimiento de la palabra, no, sino que tengamos sabiduría para practicarlo y también llevarlo a otras personas. El versículo 25 dice así, de Proverbios 4:25 dice así: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Lo recto. Cuando hay la palabra de Dios, eso produce temor de Dios. Y no andas mirando mujer ajena, hombre ajeno. No andas mirando lo que no te pertenece. Dice: ya no le alcanzó más porque ya no pudo. No, dice: para que mires lo recto, lo que Dios a ti te dio, lo que Dios habló que es para ti. Y no solamente eso, lo ajeno, y no hablo de personas, de cosas, es que no es mío y ya me lo llevo. No, en casa de papá les decía, le digo: perdón, no crean que se dan así las cosas. Ay, es que de repente abrí mis ojos y estaba en cama ajena. Estaba en la casa de paz y les dije así. Digo: no, es por la iniquidad, es porque antes hubo un proceso, lo que miraste, lo que viste y lo que seguiste mirando. No fue: ay, lo vi y ya. No, lo viste, lo seguiste mirando y continuaste ahí, te acercaste, lo tomaste, lo robaste, lo tocaste y no era tuyo. No era tuyo. Cuando el hombre está lleno de la palabra de Dios y lo guardó en lo profundo de su corazón, va a mirar lo recto y lo va a mirar de una manera sana, no con perversidad, no con morbosidad, sino que lo recto, lo que es. Y aún la palabra de Dios dice que veamos a las mujeres, a los hombres dice que se vean las mujeres ¿cómo? Como a hermanas. Es mi hermana. Ajá. Y al revés, las mujeres a los hombres ¿cómo? Sí, dice lo recto, lo bueno. Y dice la palabra de Dios: lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. ¿Cómo se logra eso? Pues con la palabra de Dios que profundiza, que entra en lo más profundo de nuestro ser. Así se logra. No hay fórmulas. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? No, pues ¿cómo? Llenándose de la palabra de Dios. No te engañes. ¿Tienes las lecturas? Léelas. ¿Para qué dices que sí y no lo has hecho? ¿Sabes? Porque leer va a tener un fruto y el fruto no se puede esconder. Es mejor estar leyendo de continuo la palabra de Dios. De continuo la palabra de Dios, porque si vivimos tiempos difíciles. ¿Para qué? ¿Para qué leer la palabra de Dios? Para permanecer. Para permanecer. El versículo 26 que nos dice de Proverbios 4:26: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. ¿A dónde corres? Cuando te encuentras bajo presión, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas para salir de esa situación?
al guardadito, no, ¿cuál guardadito? A Coppel, a Banco Azteca. Y he tenido testimonios, dice, es que nada más pedí, creo que me decían 6,000 y tuve que pagar 18,000 pesos. Y sí es cierto. ¿A dónde corres? Cuando tú te encuentras bajo presión dentro de la escuela, dentro de tu matrimonio, ¿a dónde corres? ¿Sabes qué es lo mejor? Correr a la gracia. Correr hacia el favor de Dios, correr hacia donde sabemos que hay una respuesta de parte de Dios, y ahí está la respuesta y es segura y nos da vida. Dice la palabra de Dios que entonces nosotros, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados, todos tus caminos, ¿sí? Aunque te digan exagerado, aunque te digan ya estás grande, ¿para qué haces eso? ¿Que no tienes voluntad propia? Cuando te digan eso, y es que con mi voluntad hay veces fallo, porque mi corazón hay veces la riega todavía. Por eso, alguna vez escuché a alguien que dijo, pues que no tienes voluntad propia, que para todo sacas a Dios. Pero la voluntad propia de Eva, hay consecuencias hasta hoy. La voluntad propia. La voluntad propia de Sansón lo llevó a perder. Es que esto agradó mis ojos. Su voluntad. Y entonces, ¿hacia dónde corres cuando tú te ves bajo presión? Con mis papás para que me ayuden. El consejo que dan tus papás es bajo el principio divino, tómalo. Si no, no corras hacia allá. No corras hacia allá. El vecino, la amiga, es bajo principio divino su consejo, tómalo. Y si no, no corras hacia allá, porque te va a llevar a la muerte. ¿Y qué diferencia si tú, en lugar de correr a un ser humano, doblas tus rodillas, tomas la palabra de Dios y dices, Señor, por favor, no aguanto, no puedo, háblame ahora? Y te pones a escudriñar la palabra de Dios, y ahí vas a tener la respuesta. Tanta prevención desde Génesis hasta Apocalipsis, pero sin acción no funciona, no va a funcionar. Pero ¿cómo? Si aquí dice una ocasión, una joven, su mamá estaba muy grave, le detectaron cáncer y se enfermó de gripe y se puso más grave. Las defensas se le bajaron y la gripa hizo estragos. Entonces ella lloraba y el pastor llegó para orar y le leyó Isaías 53. Y ella llorando le dijo, pastor, ¿cómo me gustaría que eso que leyó así fuera? ¿Y ustedes qué creen? Así es. Así es como está escrito. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Así es. Y entonces el pastor le explicó. Y en ese momento, la fe que se estaba apagando en ella cobró fuerza. Y pasaron 15 días. Y esa mujer no se paró a la iglesia porque estaba enferma. Pero a los 15 días fue. Y esos a la iglesia. Y esos 15 días ya tenía programado estudios. Y es la hija. Antes de que se oraba por ella, esperaba lo peor. Pero oraron, llevó a su mamá y llegó con el diagnóstico. No tenía cáncer y ya no tenía gripa. Entonces, ¿qué es lo que hace ese cambio? La misma palabra de Dios. Y dice, medicina, es medicina a tus huesos, y trae el cambio la palabra de Dios. Y yo sé que aquí hay mucha gente que tienen ese testimonio de cómo Dios los ha sanado, de cómo Dios los ha librado. Pero ¿a dónde corres? Tus piecitos, ¿para dónde van? Terminas de aquí, ¿a dónde vas a ir? A mí me impactó porque es Dios. Paz en las familias, dice el pastor. Y las vi y me dice el Señor, diles
que así como se reúnen para orar, se reúnan para leer la palabra de Dios. A mí me impactó eso. ¿Sabes por qué? Porque es Dios hablando. Accionó y ahí el Espíritu habló. Así júntate con los tuyos. Miren, aquí hay varios que tienen la Biblia de los niños. ¿En qué casa tienen la Biblia de los niños las que le dieron hace 2 años? 1, 2. ¿No las tienen por allá atrás? Dios santo, aquí hay otros. ¿Sí? Con esa siéntate a leer con ellos. Ellos la van a entender y tú también. Lee la Biblia. Vine a un niño y lo ministré porque dijo que necesitaba administración. Vino y estaba hablando con él y yo dándole el consejo y le digo, ¿tienes la Biblia? Sí, pastora, léela. Ya la leí 3 veces. Entonces, ¿qué le digo? Pues ve por la 4ª. Ve, mejor los niños. Ahí están. Y a lo mejor son los papás. Ya duérmete, tanto estás leyendo la Biblia. ¿No hay aquí de esos papás? Espero que no haya aquí de esos papás, ¿sí? Porque ya es hora de dormir, ya me quiero dormir. No, déjalos que lean la palabra de Dios. Claro, márcales los tiempos y que lean la palabra de Dios. Ahora, qué bendición que junto con ellos tú la leas. No corras hacia otros lados. Corre a la gracia de Dios, corre a la cruz, lo cual nos habla la palabra de Dios, a la cruz del Calvario, donde ahí emana sanidad, ahí emana liberación, transformación, revelación. Corre a la cruz por medio de la palabra de Dios para que puedas entender principios divinos que dan respuesta a eso que a ti te está sucediendo. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Leemos el 27. Dice así: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te desvíes. Fíjate bien, estamos en un mundo y en un tiempo donde te ofertan de todo. Te ofertan una iglesia donde no hay problemas, te ofertan muchas cosas, pero la palabra de Dios es la verdad. Y aquí se te está hablando la verdad. Mejor recibe la palabra de Dios y eso te va a llevar directo a la eternidad. Dice, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Es que allá me dijeron, es que esto es una herencia de mi abuela, es que mis abuelos y mis padres me enseñaron, pero no era el camino recto, no era el camino a la eternidad, no era el camino que Dios marcó. Por eso no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, permanece. La palabra de Dios dice, si alguno piensa estar firme, mire y no caiga. Has recibido la palabra de Dios, pero ante una oferta que venga a tu vida, que no viene de Dios, tú debes de aprender a decir no. Tú debes de tener la firmeza y la seguridad y decir, a esto no, porque no le agrada a mi Padre. Esto no, porque Él lo aborrece. Esto no, porque me lleva a la muerte. Esto no, porque está escrito en la palabra de Dios que yo no debo de hacer caso a estas cosas. Y cuando tú eres firme en esto, óyme bien, no estás siendo firme a la decisión de un pastor. No estás siendo firme a ti mismo, estás siendo firme a Dios, firme con Él, firme y seguro. ¿Por qué? Porque ahí tienes la seguridad de tu salvación. Ahí tienes la seguridad de tu salvación. Y estar seguro de la salvación, mira, es la mejor prevención. Que cuando Cristo te llame o cuando Cristo venga, tu vida esté segura en Él. Porque nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, todo apunta. Y una de las cosas que apuntan es la apostasía que aprendíamos en la mañana, ¿sí? Y ya está sucediendo, pero tú no seas un apóstata. Mejor llénate de la palabra de Dios. Tú no niegues a Jesús. Es que con los amigos y se burlan. No niegues quién tú eres. Hace rato yo dije, los hijos de Dios levanten la mano y la mayoría lo levantaron. En el momento bajo presión usted no niegue quién es. Que no solamente digan aquí, amén, gloria a Dios, los hijos de Dios, sí, amén. Y allá afuera, no, pues yo voy porque
acompaño a mi mamá, acompaño a mi esposa. Yo voy porque no, usted sea firme y siga adelante. Usted sea firme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a traer ese cambio y esa transformación a tu vida. Y de los que estamos aquí, cada uno sabe, cada uno conoce que tanto ha recibido y que tanto ha escudriñado la palabra de Dios. Escúchame, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos decir, sí lo hago. Nosotros podemos decir, voy al corriente. Podemos decir muchas cosas, pero tú sabes qué estás recibiendo, qué estás guardando, qué estás almacenando. Porque depende de lo que tú guardes, va a ser la reacción bajo presión. Va a ser la reacción cuando tú pases los momentos duros y difíciles en la vida. Esa va a ser la reacción. No, de veras que sí leo. Y en lo más mínimo ya te prendiste, ya estás hablando cosas que no, ya estás mandando a volar a la gente, ya a tus hijos los maltratas, ya. Eso, escúchame, habla de qué hay aquí adentro de ti. ¿Qué has guardado aquí adentro? Y yo no quiero decir con esto, porque no se malentienda, que no se deben de corregir a los hijos, porque está escrito también en la palabra de Dios cómo lo debes de hacer. Corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza, pero no se excite tu mano para destruirlo. Corríjalo. Y con vara, dice la palabra de Dios. Se tiene que corregir. No solapar, no apapachar. Y lo vas a hacer tanto como tú estés lleno. ¿Qué palabra tienes? Pero es que dicen en las noticias que a los hijos ya no se les debe de pegar. Ah, mira, no los corrijas, se te van a subir a la cabeza. Y mañana ellos van a mandar y no tú. ¿Por qué? Porque no se tiene el principio divino, y si se tiene, solo se tiene por conocimiento y no se acciona. Debemos de darle gracias a Dios. Estamos en una casa donde cada domingo nos hablan para prevenirnos. Nos hablan para prevenirnos. Pero una de las definiciones de prevención es preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo y para impedir que algo suceda. Y hay dos cosas: preparación y disposición. ¿Sí? Tú eres preparado. Ahora dispóngase, amado, a ir a ponerlo por obra. Disposición. Y si tu voluntad está en Cristo, esa disposición te va a llevar. Allá afuera te van a invitar otra vez para el mal. Te van a invitar y te van hasta pagar. Hasta te van a pagar. Yo te las pago, tómate otra más. Hoy yo pago. Te voy a pagar bien, pero ve y mata a aquel. Te voy a pagar bien, no vayas a la iglesia el domingo, porque el domingo es la mejor venta. No vayas. Ofertas. Tienes mucha tarea, no vayas. Ofertas. Pero cada uno sabe que hay aquí adentro para. Entonces, tú vas a reaccionar dependiendo de lo que aquí tengas. Y tú, una de las cosas que debemos de reconocer es precisamente que necesitamos hacer una inversión, y que esa inversión sea inteligente. Ya nos van a pedir la ofrenda. No, invierta su tiempo en leer la palabra de Dios. Y esa es una inversión inteligente. Invierta su tiempo en leer la palabra de Dios, que es lo que le va a dar vida. Invierta su tiempo en leer la palabra de Dios, que eso es lo que vas a soltar cuando tu hijo o tu hija necesite corrección. Inviértelo en la palabra de Dios. Y esa es una inversión inteligente. Y cuando tú haces una inversión inteligente, te va a aportar beneficios. Te vas a evitar muchas lágrimas, muchos lamentos. Te vas a evitar consecuencias. Te vas a evitar consecuencias.
Aquí hay quienes han caído en las consecuencias de no haber puesto por obra la palabra de Dios. Y la expresión dice, si hubiera. Sí, si hubieras, efectivamente. Pero como no, vino la consecuencia. Pero aún en esa condición, si tú estás aquí, es porque Dios te ama. Si tú estás aquí es porque Dios te está hablando. ¿Para qué? Para que no retrocedas, para que permanezcas firme, para que avances, para que no te detengas. Aun cuando pases por momentos difíciles, usted permanezca firme. Aun cuando tenga la mejor oferta, usted permanezca firme. ¿Quién es usted? Y como hijo de Dios, el Hijo de Dios dice no a los hábitos pecaminosos. El Hijo de Dios se niega porque hay temor de Dios a consecuencia de la palabra de Dios. He ahí la importancia de la palabra de Dios, porque toda prevención que nos hace la palabra de Dios día tras día, cada vez que venimos y escuchamos la palabra de Dios, si no hay una acción, esa prevención no funciona. De nada sirve toda la inversión del gobierno en los altavoz, en todo lo que implica en los celulares, para que te pongan una alerta sísmica. Digas, no pasa nada, no pasa nada. No, cuando hay pecado, cuando no se pone por obra la palabra, sí hay consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Solo por qué? Porque se escuchó, pero no se guardó en el corazón y mucho menos se puso por obra. Dios está hablando esta mañana y está hablando de tal manera, no para que tenga hijos e hijas solo con conocimiento, que sepan al revés y al derecho la palabra. No, sino para que lo que ya sabes lo vivas, lo pongas por obra y entonces veas el fruto de todo lo que es vivir la palabra de Dios. Y escucha, todo aquello que tú vivas, todo aquello que tú pongas por obra, trae cambio a tu vida y bendición a tu vida, pero también a los tuyos. También a los tuyos trae bendición. Trae bendición a tu descendencia. Trae bendición, porque ahí empieza. Hace muchos años en una conferencia un hombre le dijo, un hombre la expuso y una mujer se puso de pie y le dijo, yo tengo una pregunta. ¿Me podría decir a qué edad yo puedo enseñarle esto a mis hijos? Hablaban de alcoholismo y drogadicción. ¿A qué edad yo puedo decirles? Y aquel hombre se quedó un momento callado y contestó y le dijo, 20 años antes de nacer. Los solteros digan amén. No, hombre. Los solteros digan amén. La palabra que recibas va a bendecir a tu descendencia. La palabra que atesores va a bendecir a tu descendencia. Por eso dijo 20 años antes. ¿Cómo? En el padre, en la madre, tomándolo y poniéndolo por obra. Cuando llega la situación, él le dice no, por esto y por esto. Y es un ejemplo, es un testimonio de ese no, de haberse negado, de haber doblegado la carne, de haber dicho no al yo. ¿Sí? Entonces, esa palabra que tú recibes, esa palabra, solteros y no solteros, va a bendecir a tu descendencia. La va a bendecir. Entonces, esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. La palabra, sin la palabra, el hombre no solamente está ciego. Porque dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin la palabra el hombre no solamente está ciego, sino que está enamorado del pecado. Ahí va. Puntual a la cita, a tomar. Puntual a la cita, a hacer perversión. Puntual a la cita. Está enamorado del pecado. Y dice, no mamá, es el único día que agarro para mí y tú quieres que yo vaya a la iglesia. Tú quieres que yo haga tal cosa. Está enamorado del pecado. No solo está ciego, está enamorado del pecado. Y eso lo lleva como buey al degolladero.
a morir, a morirse. Entonces, Dios nos ama, y cada vez que tú leas la palabra de Dios te vas a dar cuenta que ahí está la vida. Ahí está la vida. ¿A cuántos les cuesta leer la palabra de Dios? Puros mentirosos aquí hay. Díganme sí o no. ¿Les da sueño? ¿No le entienden? ¿No alcanzan a ver las letritas? ¿Les aburre? ¿Sí o no? Mira, y qué bendición para los que ya es un no, porque ellos han ejercitado, y es su alimento de todos los días. Es su alimento de todos los días. Pero aquel que no lo tiene como alimento todos los días, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Ponte de pie. Dios te está hablando. Y tú que sabes cuánto te ha costado trabajo estar leyendo la palabra de Dios, dile al Señor. Habla con Él. Habla con Él. ¿Por qué? Porque el Señor va a obrar en tu vida hoy. No es mágico, no, es rendición. No es mágico decir, la pastora dijo y entonces ya lo logré. No, es rendir tu yo y morir. ¿Para qué? Pues para que puedas tomar de continuo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta las mamitas nos llega a pasar. Estás metida, ay, el hijo, ay, la comida, ay, los frijoles, ay, el trabajo, ay, es que mañana, y ay, es que quién sabe cuántas cosas. Rendirte y tomar el tiempo que te ocupas en leer la palabra de Dios sin que nadie te esté molestando. Y si alguien llega, dale la prioridad a la palabra de Dios para que sea esa medicina, tengas vida y venga ese cambio y esa transformación. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y todo aquel que es sincero y sabe que le ha costado trabajo leer la palabra de Dios, no solamente cierre sus ojos. Antes de que lo haga, venga aquí para que se ore. Venga aquí. Qué bueno que son sinceros. Y aclamar a Dios, porque no es que alguien venga y te toque. Es que tú crees si tienes una necesidad, y entonces el hablar con Dios es aquello que va a llevarte a morir a esas pasiones y a esos deseos de no leer la palabra de Dios, de darle más importancia a todas las redes sociales antes que a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y los que están aquí enfrente, comienza a clamar con todo tu corazón y asincérate con Dios y dile: yo soy esa mujer, yo soy ese hombre que no he leído la palabra de Dios, que solamente la tomo y al siguiente instante ya la cerré porque no he leído y no puedo hacerlo. Ve y clama a Dios con todo tu corazón. Y toda la iglesia vamos a orar. Ponte de pie, levanta tu mano y comienza a orar. Comienza a clamar a Dios con todo tu corazón. Cierra tus ojos. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia y clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente, perdónanos por todo pecado cometido, Señor del cielo, al ignorar, Dios eterno, que el escudriñar la escritura nos da vida. Dios eterno, por dar prioridad a otros asuntos antes que a la palabra, por dar prioridad a otras cosas antes de sentarme y escudriñar la palabra, cuando tu palabra misma dice que ahí tenemos la vida eterna, que ahí tenemos la respuesta, que nos alumbre el camino, que crea en nosotros el temor a Dios. Señor del cielo, hoy clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, desde el que está en la entrada hasta el que está en el altar, Dios, por favor, obra. Que a partir de hoy, Señor, cada lectura provoque en ellos, Señor, una acción. Cada lectura provoque
Dios eterno, aquí están tus hijos, cada uno, Señor del cielo, porque cada palabra, Señor, venga a traer un rompimiento desde adentro. El hombre no necesita reformas, el hombre necesita una transformación, el hombre no necesita un cambio externo, necesita un cambio interno que se efectúa con la palabra, que se efectúa con la palabra. Dios eterno, ven a la vida de cada uno. Señor del cielo, hay quienes son reincidentes, hay quienes de continuo, Señor, sus pies corren hacia el mal. Hoy clamo en el nombre de Cristo Jesús para que seas tú, pues tu palabra dice: si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si a causa, Señor del cielo, de cada oferta ceden sus sentidos al pecado, hoy, Señor, hoy convencida, Dios eterno, que la solución eres tú y el cambio lo tienes tú por medio de la palabra. Hoy ven, Señor del cielo, hoy ven a su vida en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Dios todopoderoso. Oh, Señor del cielo, muchos están llenos de noticias, otros están llenos, Señor del cielo, de información, de murmuración, de engaño, de mentira, menos de la palabra. Pero en esta hora, Señor, ven a su vida, ven a su vida, y esta palabra comience a obrar para cambio y transformación en el nombre de Jesús. Dios eterno, pues de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Obra poderosamente, obra poderosamente en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, que la voluntad de cada uno de los presentes es alineada a tu voluntad, Señor del cielo, y que todo engaño sale de su vida, que todo engaño sale de su vida. Dios, delante de tu presencia está la iglesia. Dios eterno, ninguno de los que estamos aquí, Señor, retroceda o sea un apóstata, sino antes, Dios, el poder de la palabra lo lleve a estar firme, firme, firme en el nombre de Jesús, firme en el nombre de Jesús. Dios eterno, está delante de tu presencia la vida de cada uno, para que seas tú el que obre. Se arranca de raíz, tu palabra lo dice, que no obremos a causa de la iniquidad. Señor, arráncala, sácala desde los huesos, sácala desde la médula, y ahí, Señor, seas tú, tu presencia en ellos, Señor. Que al escudriñar la palabra, Señor del cielo, cada uno, Señor, con entendimiento y con sabiduría, Señor, haya una acción donde quiera, Señor, que se desenvuelva. Entonces veremos hogares transformados, manifestación en los colegios, manifestación del poder de Dios en los trabajos, manifestación del poder de Dios, Señor, en las empresas. Dios eterno, levanta hombres y mujeres que amen la palabra. Levanta hombres y mujeres conscientes de la necesidad de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, trae ese cambio en el nombre de Cristo. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios eterno. Aquí
Cristo Jesús. En la vida de cada uno, Señor del cielo, esta palabra penetre hasta lo más profundo, y cada día tomen la decisión de guardar el corazón y en él la palabra para vivirla todos los días. Señor del cielo, muchas gracias. Bendito eres, Señor amado. Gracias por esta palabra. Bendice a cada uno, Señor del cielo, y ahí donde cada día, Señor, hace sus actividades, ahí, Señor, reine la palabra, y con esa palabra sean transformadores de atmósferas. Al soltar la palabra y no maldición, al soltar la palabra y no engaño o mentira, Señor del cielo, que cada día, Señor amado, ellos, Señor, hablen la palabra. Te damos gracias porque creemos que así es hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Y todo espíritu, Señor, que pospone, que los lleva a posponer los tiempos en la lectura, huya de su vida y de su casa. En el nombre de Cristo Jesús, ese espíritu de letargo, de pereza, se va de la vida de los hijos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por lo que haces. Te bendecimos y te honramos.